Benito nació en una familia noble romana, rodeado de estatus y riqueza. Pero desde su juventud, algo en su interior comenzaba a inquietarse. Mientras los salones de Roma se llenaban de aplausos y banquetes, en lo íntimo de su alma se gestaba una inquietud que ninguna gloria humana lograba calmar. Era como si su corazón presintiera que el mundo se alejaba de Dios. En medio de esa abundancia, Benito lloraba por una humanidad que había extraviado su camino. Su vida estaba siendo esculpida por lo divino para convertirse en un faro para los que han perdido la esperanza. Ese joven inquieto estaba destinado a ser conocido como San Benito, el patriarca del monacato occidental, el alma que llevaría la restauración espiritual de Europa. Su testimonio no es una historia antigua guardada en libros polvorientos. Hoy, resuena con fuerza en el corazón de madres que ruegan por la conversión de sus hijos, en padres que enfrentan las influencias destructivas del mundo moderno, en familias que anhelan paz en medio de crisis. San Benito fue un guerrero del espíritu, un hombre que enfrentó con firmeza los ataques del mal y un poderoso intercesor que aún hoy protege hogares enteros con el símbolo de su medalla bendita. Todo comenzó cuando aquel joven decidió dejar atrás los aplausos de Roma y correr en busca de la luz que solo Dios puede dar. En Nursia, hacia el año 480, Benito caminaba en compañía de su hermana gemela escolástica. Desde temprana edad, mientras otros jóvenes se sumergían en ambiciones materiales, Benito quedaba cautivado por la solemnidad de los cantos litúrgicos, por el misterio que envolvía al altar. Había en su mirada una nostalgia de lo eterno, un deseo de Dios que le quemaba por dentro como una llama viva. A los 15 años, sus padres lo enviaron a Roma para completar sus estudios, pero la ciudad eterna ya no era el faro del imperio, sino un escenario corrompido por la decadencia moral. El alma de Benito no pudo soportar aquel ambiente viciado, mientras sus compañeros se entregaban sin reparos a los placeres. Él se sentía desgarrado ante tanta oscuridad, y entonces tomó una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de miles de personas. Dejó sus estudios, renunció a su posición social y rompió con todo lo que el mundo le ofrecía. Su alma no soportaba más vivir una fe superficial. Dios le pedía una entrega absoluta. ¿Y tú alguna vez has sentido ese mismo vacío que ni la música ni las celebraciones logran silenciar? Has mirado a tus hijos y has pensado: tienen todo, pero les falta Dios. Ese susurro del alma que arde en silencio fue el mismo que movió a Benito a abandonar el mundo. En Subiaco, hacia el año 500, entre peñascos y el susurro del viento, Benito encontró lo que su espíritu tanto anhelaba. No se trataba de huir, sino de encontrarse. En una gruta húmeda y estrecha comenzó su formación, la Escuela de la Santidad. El joven que había renunciado a la nobleza ahora dormía sobre la tierra, cubierto por un hábito. Durante 3 años vivió como eremita, alimentado únicamente por un monje llamado Román. Fueron tiempos de purificación interior, de guerra espiritual, de una oración que no se apagaba ni de día ni de noche. Pero la oscuridad no permanece pasiva cuando la luz comienza a brillar. En una de esas tardes de oración, una tormenta interna golpeó con fuerza a Benito. Recuerdos impuros de una mujer que había visto años antes en Roma lo asaltaron con intensidad demoledora. Era su primera batalla contra la carne, pero Benito sabía que no se puede alcanzar la santidad negociando con las sombras. Se levantó de su lugar de oración, salió al exterior y con decisión feroz se lanzó sin ropa sobre un matorral espinoso cercano, rodando entre las zarzas hasta quedar cubierto de heridas. Prefería un cuerpo herido antes que un alma vencida. El dolor físico no solo venció la tentación del cuerpo, sino que marcó un antes y un después en la vida interior de Benito. Desde ese día, nunca más fue perturbado por pensamientos impuros. Había comprendido que la santidad no se conquista con palabras bonitas, sino con una entrega real que implica lucha, sufrimiento y perseverancia. Fue entonces cuando el cielo empezó a manifestarse a través de señales extraordinarias. Un día, la hoja de una hoz
se soltó de su mengo y cayó al fondo de un lago. El trabajador, desesperado, corrió hacia Benito implorando ayuda. El joven monje tomó el mengo de madera, lo sumergió en el agua mientras elevaba una oración silenciosa. Para asombro del presente, el hierro emergió como si obedeciera a una orden celestial y se unió de nuevo al mengo. No era ilusión, ni espectáculo, era una manifestación de fe. Dios mostraba que aquel joven se había convertido en un canal puro. De su poder, la fama de su vida santa comenzó a difundirse más allá de las montañas, y pronto otros jóvenes empezaron a buscarlo. Así comenzó una nueva etapa en la historia de Benito. Ya no sería solo el ermitaño oculto entre rocas, sino un padre espiritual, guía y maestro de almas sedientas de Dios. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que luchas solo contra pensamientos que no puedes controlar? San Benito también conoció esa guerra. Y por eso es que su intercesión hoy tiene tanto poder, porque comprendió desde la experiencia cuánto cuesta vivir en santidad. En Subiaco, hacia el año 503, la gruta donde Benito había encontrado refugio ya no era suficiente para albergar a los muchos que venían en busca de guía. Hombres de todos los rincones del imperio llegaban con el corazón abierto. Atraídos por el testimonio vivo de un hombre que había renunciado a todo por amor a Dios, Benito comprendió entonces que su misión estaba cambiando. Era necesario fundar espacios donde otros también pudieran crecer en virtud, en oración, en entrega total. Fue así como nacieron los primeros 12 monasterios en la región de Subiaco. Cada uno formado por 12 monjes bajo la guía de un abad, pero no era solo una estructura humana. Era una obra que brotaba del corazón mismo de Dios y que él confirmaba con milagros que dejaban a todos perplejos. Un día, un joven monje llamado Plácido fue al lago a buscar agua. En un descuido, resbaló y fue arrastrado por la corriente. No sabía nadar. Benito, que se encontraba lejos, tuvo una visión clara. Vio a Plácido en peligro. Sin perder un segundo, llamó a su discípulo Mauro. «Corre, hermano, Plácido está siendo arrastrado por el lago. Sálvalo». Mauro obedeció al instante. Cuando llegó al agua, se lanzó sin dudar, pero al hacerlo, ocurrió lo imposible. Sus pies no se hundieron. Corrió sobre las aguas. Alcanzó a Plácido y lo trajo de regreso, caminando ambos por encima del lago. La señal era evidente, Dios caminaba con ellos, pero no todos se alegraban con el crecimiento de esta obra. Un sacerdote llamado Florencio, consumido por el resentimiento, urdió varios planes para desacreditarlo. Envió un pan envenenado disfrazado como obsequio, pero al hacer el signo de la cruz sobre él, el pan se quebró dejando al descubierto la trampa. Al ver que los ataques no cesaban, Benito tomó una decisión difícil. Debía marcharse de Subiaco. No lo hacía por miedo, sino por sabiduría. Sin embargo, antes de que pudiera emprender su partida, algo inesperado sucedió. Florencio murió repentinamente al desplomarse el techo de su propia casa. Mauro corrió a darle la noticia a Benito, esperando ver algún gesto de alivio. Pero lo que encontró fue lo opuesto: lágrimas. Lágrimas amargas, profundas, de un hombre que sufría no por la caída de su adversario, sino por la pérdida de una alma que podría haber sido transformada por el amor de Dios. Así era el corazón de San Benito, completamente libre del rencor. Vivía radicalmente las palabras del Maestro: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Su alma no conocía revancha. Solo con pasión Benito partió rumbo a un nuevo destino, el Monte Cassino. No buscaba solo un lugar físico, sino un espacio donde pudiera sembrar la semilla de un cristianismo profundo, disciplinado y transformador. Monte Cassino, año 529, en la cima de aquella montaña rocosa, había ruinas de un antiguo templo dedicado a Apolo. Allí, los campesinos ofrecían sacrificios a los dioses paganos. Era la oscuridad espiritual reinando, desafiando al Dios verdadero. Pero Benito no retrocedió. Derribó el templo pagano, cortó los árboles consagrados a las falsas deidades y levantó sobre esas mismas piedras 2 capillas, donde antes reinaban los ídolos mudos.
Ahora se celebraba la Eucaristía. Aquel acto fue mucho más que una construcción arquitectónica. Fue una declaración de guerra espiritual. Y no tardaron en llegar las represalias del enemigo invisible. Durante la construcción del monasterio, fenómenos extraños comenzaron a perturbar la obra. Muros recién edificados se desmoronaban sin causa aparente. Los trabajadores eran acechados por presencias sombrías. Uno de los episodios más impactantes ocurrió mientras varios jóvenes monjes levantaban una pared de piedra. De repente, una roca gigantesca se desprendió y cayó directamente sobre uno de los novicios, aplastándolo sin piedad. Todos pensaron que había muerto. Lo llevaron ante Benito, quien se encontraba en su celda en profunda oración. Al verlo, Benito no se desesperó. Se arrodilló junto al cuerpo y comenzó a orar. Era un clamor encendido, impregnado de lágrimas, una súplica ardiente que ascendía al cielo. Luego, colocó sus manos sobre el joven, trazó sobre él el signo de la cruz y exclamó: «Levántate, hijo mío, en el nombre de Jesucristo». Y entonces, la muerte misma retrocedió ante la fe. El joven abrió los ojos, se incorporó lentamente. Estaba completamente sano. Era más que un milagro. Era una confirmación de que la obra de Benito no era solo humana, sino dirigida por Dios mismo. Desde aquel momento, Monte Cassino se convirtió en un punto de referencia para toda Europa. Pero Benito sabía que el levantar muros no bastaba. Era necesario levantar almas. Por eso, comenzó a redactar la regla de San Benito. No se trataba de una simple lista de normas, sino de un proyecto de vida integral. En una frase breve pero poderosa, se condensaba toda su visión: ora et labora, reza y trabaja. Para Benito, la vida cristiana no podía reducirse a la contemplación ni al activismo ciego. Era una fusión perfecta entre oración y acción. La santidad se construía también lavando platos, cultivando el campo, enseñando al prójimo. Organizó la vida comunitaria en torno a 3 columnas fundamentales: la liturgia, para consagrar el tiempo; el trabajo manual, para dignificar el esfuerzo; y el estudio, para iluminar la mente y nutrir el corazón. Y Dios seguía respaldando su siervo con signos extraordinarios. En una ocasión, un campesino llegó desesperado. Su hijo había sido mordido por una serpiente venenosa y se encontraba al borde de la muerte. Benito tomó un poco de aceite, lo bendijo con el signo de la cruz y se lo entregó al padre. El hombre obedeció y al poco tiempo, el niño estaba completamente sano. ¿De alguna vez has intentado unir oración y deber en tu rutina? Benito nos demuestra que no es necesario huir del mundo para encontrar a Dios. Lo podemos descubrir entre platos que se lavan, herramientas que se empuñan y silencios que se llenan de presencia divina. El monasterio de Monte Cassino se había transformado en un lugar donde lo sobrenatural tocaba lo cotidiano. Multitudes llegaban no solo por guía espiritual, sino también buscando alivio para sus cuerpos y consuelo para sus almas. Un día, el rey Totila quiso comprobar si los rumores sobre Benito eran ciertos. Vistió a uno de sus siervos con sus ropas reales y lo envió al monasterio, simulando ser él mismo. Pero cuando aquel hombre se presentó ante Benito, el santo ni siquiera levantó la mirada. Con voz firme, le dijo: «Hijo, quítate esos ropajes, que no te pertenecen. Tú no eres quien pretendes ser». El sirviente quedó paralizado. Cayó de rodillas, confesó la verdad y regresó al campamento del rey, temblando, impresionado. Totila decidió presentarse en persona. Esta vez Benito lo recibió, pero sus palabras fueron una profecía clara y severa. «Has hecho mucho daño, pero llegará el momento de que pongas fin a tanto mal. Vivirás 9 años más, pero en el 10º morirás». La profecía se cumplió sin falta. Era evidente que Dios le hablaba a Benito no solo del presente, sino también del porvenir. Otro episodio asombroso ocurrió cuando un hombre llevó el cuerpo sin vida de su hijo pequeño hasta el monasterio. El niño había sido aplastado por una pared que colapsó mientras jugaba. Desesperado, el padre lo colocó a los pies de Benito
Entre sollozos, exclamó: «Devuélveme a mi hijo, siervo de Dios». Benito pidió a todos que salieran de la sala. Y permaneció solo con el niño. Se postró en el suelo y comenzó a orar. Era un grito silencioso que subía con fuerza hasta el cielo. Pasaron horas. Cuando por fin se levantó, impuso sus manos sobre el pequeño y pronunció con firmeza: «Levántate, hijo mío, en el nombre de Jesucristo, el que venció a la muerte». El niño abrió los ojos, respiró hondo y se incorporó como si hubiera despertado de un sueño profundo. Uno de los dones más notables de Benito no era su poder de sanar ni de resucitar, sino su capacidad de ver el alma. Leía los corazones, como quien lee un libro abierto. En una ocasión, un monje del monasterio abandonó el lugar sin permiso para visitar a su familia. Al regresar, encontró a Benito en el camino. El santo le preguntó con suavidad: «¿A dónde has ido, hermano?». El monje, avergonzado, mintió: «No he salido del monasterio». Pero Benito lo miró con compasión y respondió: «¿Acaso no estaba yo contigo cuando cruzaste aquel puente? ¿No te vi entrar en aquella casa?». El monje comprendió entonces que nada puede ocultarse ante los ojos de quien vive unido a Dios. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido que ya no había salida, que todo estaba perdido, y aún así te atreviste a orar? San Benito nos enseña que no existe causa imposible para quien pone toda su confianza en Dios. Monte Cassino, año 547. San Benito había cruzado el umbral de los 60 años. Pero sus días no se apagaban con el peso de los años, sino que brillaban con la intensidad de una vida completamente entregada a Dios. Una noche, mientras permanecía recogido en oración dentro de su celda, algo extraordinario sucedió. Benito fue arrebatado en una visión deslumbrante, donde contempló el universo entero contenido en un único rayo de luz. Su alma, elevada por la gracia, contemplaba la creación entera desde la mirada del Creador. Sabía que su partida estaba cerca, y como buen padre espiritual, dedicó sus últimos días a fortalecer el alma de sus hijos. 6 días antes de su muerte, les pidió a los monjes que cavaran su tumba. No era dramatismo, sino profunda sabiduría. Benito quería enseñar que la muerte, lejos de ser un enemigo, era la culminación del camino. No debía ser temida, sino abrazada con paz y confianza. Durante esos días, una fiebre intensa lo fue consumiendo poco a poco. Su cuerpo se debilitaba, pero su espíritu resplandecía más fuerte que nunca. Reunió a toda la comunidad y les recordó las promesas de la vida eterna. Pero entre todas sus palabras, una frase quedó marcada en el corazón de quienes lo escucharon: «No temáis las pruebas que vendrán. Dios jamás abandona a quien lo sirve con fidelidad». El 21 de marzo del año 547. Cuando sintió que su hora llegaba, Benito pidió ser llevado al oratorio del monasterio. Allí recibió el viático, el pan de los moribundos, el mismo Cristo que venía a buscar a su servidor fiel después, de pie, apoyado en los brazos de sus discípulos. Alzó las manos al cielo. Sus labios pronunciaron una oración que resonaba con la misma fuerza con que Jesús la había dicho en la cruz. «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Fue su último suspiro, una entrega serena, luminosa, perfecta, y lo más impresionante ocurrió lejos de allí. 2 monjes, que se encontraban en lugares distintos, tuvieron la misma visión. Un camino dorado descendía desde el cielo y se extendía hasta Monte Cassino. Al final del sendero, una figura gloriosa del mismo Cristo esperaba con los brazos abiertos. La muerte de San Benito no fue un final, sino una puerta que se abría para millones. Su alma partió al encuentro con Dios, pero su legado espiritual comenzó a multiplicarse. Los monasterios que fundó se convirtieron en fortalezas de fe en medio de las crisis más oscuras de Europa. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has preguntado cómo quieres partir de este mundo? San Benito nos enseña que la muerte no es un enemigo del que huir, sino un amigo al que recibir con paz.
Después de su muerte, la obra de San Benito no desapareció, se multiplicó como una semilla que brota en tierra buena. Durante los siglos siguientes, mientras las invasiones bárbaras amenazaban con destruir la civilización cristiana, fueron los monasterios benedictinos quienes preservaron la fe, la cultura y el conocimiento. San Benito, sin pretenderlo, se había convertido en el salvador de la civilización occidente. Su regla generó un nuevo estilo de vida que influenciaría no solo a los monasterios, sino a toda la sociedad. Pero quizás el legado más querido de San Benito sea su medalla, un sacramental, que hoy es una de las devociones más extendidas del catolicismo. La medalla de San Benito no es un amuleto supersticioso, sino un signo sagrado que invoca la protección divina contra todo mal. Esta medalla nace de un hecho impresionante. Una vez intentaron envenenar a San Benito, pero al hacer la señal de la cruz sobre el cáliz, este se rompió, revelando el veneno. Desde entonces, la cruz de San Benito es símbolo de protección contra peligros físicos y espirituales. Hoy millones de familias en el mundo llevan la medalla como escudo espiritual. Madres la colocan en el cuello de sus hijos, padres la llevan al trabajo, abuelos la bendicen sobre sus nietos. En todo el mundo, San Benito es venerado como protector de las familias. Miles de ciudades alrededor del globo lo tienen como patrono. Su fiesta, celebrada el 11 de julio, reúne multitudes en todos los continentes. ¿Y tú? ¿Alguna vez has usado la medalla de San Benito? San Benito sigue intercediendo por las familias que buscan vivir según Dios, protegiéndolas y enseñándoles a encontrar la santidad en lo cotidiano. San Benito de Nursia no fue solo fundador de monasterios, fue y sigue siendo padre espiritual para los que desean seguir a Dios en medio de las luchas del mundo. Quiso huir del mundo corrupto, y Dios lo hizo transformador del mundo. Quiso estar solo, y se convirtió en padre de multitudes. Si has llegado hasta aquí, es porque quizá también atraviesas un combate espiritual. Tal vez enfrentes tentaciones que parecen imposibles de vencer. Tal vez tus hijos se estén alejando de la fe. Tal vez tu hogar necesite protección. San Benito escucha y intercede. El mismo que hizo flotar hierro, resucitó muertos y expulsó demonios con la cruz. Sigue siendo un guerrero espiritual desde el cielo. Por eso, eleva ahora tu corazón conmigo. San Benito, padre de los monjes y protector de las familias, tú que renunciaste a los bienes del mundo por los tesoros del cielo. Te pedimos, cuida de nuestros hogares. Intercede por nuestros hijos alejados de la fe, que regresen al corazón de la Iglesia. Protege nuestras casas de toda influencia maligna. Enséñanos a vivir según tu santa regla, orando sin cesar y trabajando con amor. A ti confiamos nuestras tentaciones más profundas, nuestras luchas más ocultas, nuestras heridas más dolorosas. San Benito, que tu medalla sea escudo en nuestros hogares, que tu oración sea fuerza en nuestras debilidades. Defiéndenos de todo mal, y que la Santa Cruz sea siempre nuestra luz. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este video. No como quien difunde contenido, sino como quien ofrece un escudo espiritual. Dale like para que este mensaje llegue a más hogares. Comenta los nombres de las personas que quieres colocar bajo la protección de San Benito. Suscríbete para seguir este camino de fe con nosotros. Todavía tenemos muchas historias de santos por compartir. Que el Señor te bendiga. Que San Benito te proteja y que la Santa Cruz sea siempre tu luz. Y que el Ora et Labora transforme tu hogar en una pequeña abadía donde Dios sea el centro. Hasta nuestro próximo encuentro, y que San Benito interceda por ti y por todos los que amas.